Nos queríamos dar cita para hablar de juventud, educación, juventud y SENA, muy especialmente. Ya hemos hecho varios eventos sobre el tema muy importantes y actuales, desde luego, de matrícula cero, de pandemia y educación, por muchas aristas y en debates congresionales, pero quisimos darle lugar también al SENA por cuanto en medio de la pandemia, además de que el SENA ha sido objeto de una disputa feroz con el sector privado y con las transnacionales de la educación, hay una ofensiva de lo que llaman los proveedores de servicios transfronterizos que quieren suprimir buena parte de la educación para el trabajo en América Latina, Amazon, Lakeland, Microsoft, casi que para lograr una mayor dependencia también tecnológica y educativa. Y bueno, ha sido objeto de discusión, pero hoy nos queremos aplicar especialmente a estos temas e iniciar con uno que sería imperdonable no poder hacer mención de él. Las masacres ocurridas en las personas, varias masacres de niños, de jóvenes a lo largo y ancho del país, y el país se pregunta a su turno, ¿qué explicación tienen, Gustavo? ¿Quién lo hace? ¿Por qué se procede de esta manera? Gustavo, hemos tenido como oleadas, ¿no? Pánico moral, persecución de trans, asesinatos de muchas mujeres trans en la ciudad de Cali, en fin. Pero estos días tan inclementes contra los jóvenes, Gustavo, ¿a qué se debe? A ver, yo pienso que la pandemia trae como dos elementos en todo el mundo, en general, dos elementos contradictorios y conflictivos. Uno, como el raciocinio de la gente viviendo ahí en sus tragedias, muchas veces tragedias marcadas por la muerte, pues alrededor de lo que pasa en el mundo, digamos, hay una humanidad que se vuelve consciente de sí misma. Tenemos como una idea certera de que hay una humanidad. Ya no es Wuhan por allá aparte, ni Dinamarca, nada, sino que como que todo tuviera una razón de ser colectiva, común. Y en esa experiencia, al encerrarse la gente, era obligada o no, y la caída económica, la conciencia también de que la riqueza no nace sino del trabajo, y creo que esta frase es clave para lo que va a seguir aquí en esta conversación. La riqueza solo nace de la capacidad de trabajo de la gente. Las ideas esas locas, que poniendo el dinero en el banco y entonces el dinero tiene hijitos y entonces una persona se vuelve rica simplemente por tener dinero, no es cierto. En realidad, la riqueza de las naciones depende del trabajo. Bueno, eso por un lado hace que la gente empiece a tener como criterios democráticos, cambios de conciencia democrática, y por otro lado, quienes se perjudican con esa conciencia, que son los dueños del poder del mundo actual, pues tratan de apretar las clavijas, de controlar a como dé lugar en un periodo de crisis que ellos no tienen la partitura, crisis económica, social, y entonces prácticamente sacan el Estado armado a las calles. Y eso, y en muchas partes del mundo, un crecimiento de la barbarie. En Estados Unidos, solo por poner un ejemplo cercano, ahí. En Colombia, donde ya vivimos unos antecedentes, pues está sucediendo lo mismo. Digamos, hay un salto cualitativo de conciencia en la gente encerrada, ahí rumiando el sobrevivir, empiezan a sentir pues, que tiene un gobierno que realmente los está perjudicando. Y por otra parte, entonces, estos núcleos de poder lanzan el Estado armado a las calles. Eso lo vemos en las ciudades, pero en muchos territorios de Colombia no es simplemente el Estado armado, sino también pues, el paraestado, que es untado de narcotráfico, pues hace lo mismo. Lanzarse a la barbarie, a la represión. Y generalizadamente se observa por allá en algún barrio la muerte de una transexual, por allá de los muertos de 5 jovencitos tirando cometa, por allá la muerte de unas mujeres, por acá entonces los jovencitos que se reunieron a tomarse unos tragos en Samaniego y entonces los acribillan, por allá el ejército mismo bombardeando campesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es un elemento conflictivo en donde aparece lo nuevo, que es la demanda por una mayor democracia, por un cambio de reglas del juego, que las actuales nos está conduciendo a la muerte, y por el otro lado,
Entonces los poderes estatuidos tratando de controlar a la fuerza, sea legalmente con el Estado, sea ilegalmente, como estamos observando en todos los rincones del país. Gustavo, pero no sé si compartes, hay como una especie de oleadas, perdón, hay como una especie de oleadas a veces, no sé si son de pronto también impresiones muy subjetivas. Nosotros mismos desde el confinamiento, que también desde luego estamos afectados en los modos, como tú dices, por la pandemia y el confinamiento, pero han habido como oleadas en la ciudad de Cali, por ejemplo, oleadas de asesinatos de mujeres trans, de líderes sociales o de guerrilleros, claro, digamos, en un periodo tan largo, tan extendido, tan asiduo, se superponen unos a otros. Pero podría uno tener la impresión de que esa especie de patrón de disparar contra jóvenes en distintas partes, inclusive contra niños en Leiva, en, qué sé yo, en Samaniego, en la ciudad de Cali, pueda corresponder también a una especie de que los jóvenes se convierten en objetivo, han estado al centro, digamos, de varios momentos importantes, el paro del 21 de noviembre, muy activos en las elecciones del 2018, donde tú tuviste los 8 millones de votos, en fin, en la movilización de este periodo, y no solamente en Colombia, es decir, esta oleada de protestas y estas explosiones sociales, para decirlas como Manuel Castells las señalaba, han tenido, y según Castells también vuelvo sobre él, un componente juvenil muy importante. ¿Habrá alguna racionalidad de ese tipo que explique que se levanten varias masacres contra jóvenes en una misma semana? Sí, sin que yo crea que exista como una especie de protocolo escrito, así, una reunión por allá en algún lugar oscuro, donde se deciden estas cosas actúan más como red, ¿no? Precisamente vivimos una sociedad de red, en red, dice Castells. Pues esa red no solamente funciona por el lado de la organización popular, sino también para las extremas derechas, los fascismos, la sociedad retardataria. Actúa como red, de una manera reticular. Incluso, si me permiten, hay una filosofada, Deleuze. Gilles Deleuze hablaba, y creo que es el único que lo mencionó, de algo que él llama el movimiento rizomático, que yo trato de practicar. El movimiento rizomático es como el pasto, a diferencia del árbol. Digamos, el pasto es tan múltiple que es casi indestructible, ¿no? Quitar una pradera de pasto es dificilísimo. Pero no nace por un plan preconcebido, como el árbol sí podría tenerlo, sino de una manera que alguien podría llamar matemáticamente caótica, pero no es caótica, ahí hay un orden, pero es un orden rizomático, es un movimiento muy fuerte, que tiene que ver mucho con esto de la red y de lo reticular, y que en el caso del pensamiento retardatario, que no es para nada académico, es fundamentalmente pasional, pues solo necesitas que desde un nodo se emitan unos mensajes y por vía red se va distribuyendo dentro de toda la sociedad, disparando los gatillos. Y en realidad las encuestas, lamentablemente en esto, pues ayudan. Cuando usted coge esas encuestas y empiezan a decirle a la oligarquía que están a punto de perder el poder, ¿cierto? Que es lo que anuncian las encuestas. Y cuando uno va y desentraña por edades, por estratos, etcétera, entonces son los pobres y los jóvenes. Los jóvenes en general, pero fundamentalmente los jóvenes pobres, están decididos a cambiar políticamente el país. Y apuestan alternativas como la nuestra, etcétera. Entonces sale reflejado en las encuestas, y entonces un señor como Uribe, en alguna trínodo, entonces dice Juventud FARC, y entonces empieza a aparecer en las mentes, en esa retícula de mentes movidas por bajas pasiones, sin mayor nivel de academia ni nada, el imaginario que se le va presentando en la cabeza es esos jovencitos que quieren traer el comunismo, lo que ellos imaginan en su cabeza. Y entonces se vuelven como, para ellos, se vuelven los malos.
Tenga usted casi la certeza, sin que conozcamos bien, allá en esa vereda de Samaniego, cerca de Samaniego, pues que yo estuve en Samaniego, me cayó un aguacero terrible y pregunté, hicimos la manifestación en aquel entonces en las elecciones locales de Nariño, que respaldé a Luis Eladio Pérez, y llegué ahí, no había llegado antes, yo tenía muchas ganas, no es fácil llegar ahí. Un pueblo bonito, se nota que hay algún nivel de circulación de efectivo por el tipo de casas que hay, un clima agradable, ya cayendo hacia el lado del Pacífico, pero está todavía arriba, y por tanto veraniego, y entonces me explico que los jovencitos metidos quizás en Bogotá, en Pasto, pues cuando llegaron a su pueblo, pues decidieron reunirse. Claro, el tema de la pandemia era una imprudencia, pero llegan a un sitio sin saberlo, muy cerca, casi caminando, que se podía ir en bicicleta del centro de Samaniego, y se empiezan a tomar unos tragos entre compañeros, seguro a echar chiste, y ahí se nota en la foto, ¿no? Como ni siquiera era baile, sino reunidos, un asado dicen que era, y seguro que el control que había ahí en ese sitio, de algún tipo de organización que está ligada al narcotráfico, porque esa es una zona fuertemente productora de hoja de coca, sobre todo hacia abajo del pueblo, pero ya con control allí, seguro que con lazos con la policía, porque eso es así en todas partes. Digamos, ponen en la nómina al jefe de la policía, etcétera. Aquí no estoy haciendo acusaciones directas, pero seguro que había algún tipo de contacto. Y entonces dijeron, ¿y estos jóvenes aquí emparrandados qué? Vamos a darles una lección porque son jóvenes. Y seguro se les atravesó la idea de que vayan y disparen a eso no sé qué. Y bueno, y se produjo el hecho, porque ahí no parece haber, los jóvenes no eran militantes, no, eran simplemente jóvenes. No estaban ligados propiamente a la vida cotidiana de Samaniego, como para decir que había algún tipo de ajuste de cuentas o de peleas entre agrupaciones. No, ellos venían simplemente de sus universidades en Pasto y a tratar de pasar la pandemia en un lugar relativamente pues sabroso desde el punto de vista del clima y seguro sus familiares ahí, etcétera. A lo mejor invitaron amigos desde Pasto. Y bueno, terminan esa tragedia. Pero lo que hay allí es indudablemente una macartización en las pasiones de quienes toman la decisión de matarlos, de dar la orden de disparar en una reunión tan ingenua como la que estaban. Y eso tiene que ver con esto que yo llamo una red, digamos, hay unas voces, unos nodos que hablan del odio y eso se vuelve reticular. Es muy similar a lo que pasaba en épocas de la violencia del siglo XX, pero no había las redes estas que tenemos, sino la radio y el púlpito. Entonces, las formas de comunicación de la sociedad en 1950 era el púlpito en las iglesias católicas y las emisoras de radio. Y si el periodista o el cura irradiaban odio, así ellos no se lo propusieran, por allá en una vereda un grupo político liberal acababa un conservador o viceversa. Y eso se volvió 300,000 muertos de 11 millones de habitantes de ese entonces. Lo mismo está pasando hoy. Y los grupos ya no se llaman liberal o conservador, que era lo que había en aquella entonces, sino ahora es señalando de comunista a todo el que piensa o actúa diferente, o jóvenes. Y eso, digamos, claro, implica una especie de INRI a todo jovencito que esté por ahí en cualquier zona de estas donde es altamente vulnerable, que cada vez son más zonas en el país. Para concluir esta partecita, un comentario, Gustavo. Me volví a leer por enésima vez Nuestros años de soledad a propósito del personaje de tu pseudo Aureliano. ¿Cómo te parece que me recordé que Aureliano en su tercer regreso a Macondo llega ya muy endurecido por la guerra y llega con una tiza, ¿te acordás? Se hace un círculo de 3 metros para que nadie ingrese al círculo, ni Úrsula.
Pero además llega el hombre, digo yo, muy endurecido y hace una reunión de comandantes de la guerrilla. Y llega el general Teófilo Vargas, que es un indio montaraz inteligentísimo, y se le toma la dirección de la guerrilla a Aureliano. Aureliano, te escuchaba lo de los nodos y los reticulares. A Aureliano le basta con pensar que lo quiere matar y uno de los suyos lo mata. Solo le basta con... lo condena mentalmente, ya la conexión, decir eso del caudillo, pues, y que digan que los jóvenes se asocian con las FARC, parece ser que es toda una orden, así sea involuntaria desde un trino. Gustavo.